Me llego a quienes o a quien quiera mirar este video con una propuesta, un ejercicio, como suelo yo llamarle, a alguna de las miradas que en estos tiempos conviene ir haciendo de algunas cosas de Don Bosco, de nuestra pedagogía, de nuestro modo de obrar educativo, que necesitamos revitalizar, reformular, replantear o reconfigurar, no necesariamente cambiar. Entonces, en este caso, estoy proponiendo mirar a Don Bosco como una potente interfaz educativa. Ya en breve voy a develar un poco el sentido de esta metáfora que estoy usando. Y el deseo es justamente ofrecer algunas claves, algunas pistas, como decía, para revitalizar. Me parece que esto es importante, es decir, no es algo que está muerto, sino que necesita quitársele de encima algunas cosas que hemos puesto y que quizás lo aplastan o no le permiten conocerlo o verlo con su brillo propio, ¿no? Al estilo educativo don boscano. Uso esta expresión porque me parece que es importante. Nosotros la palabra salesiano la usamos en un sentido genérico, que está bien, pero después de haber tenido un aguinaldo, una consigna hace un par de años sobre el tema de Francisco de Sales, creo que está bueno hacer esta diferenciación entre lo que es lo específicamente aporte de San Francisco de Sales y lo que es la construcción, el estilo, el andamiaje que a muchas de esas cosas, algunas que vienen desde ahí, le pone Don Bosco. Por eso Don Bosco y su entorno, ¿no? Porque Don Bosco, creo que también acá hay algo que tenemos que tener clarito, va a aparecer más allá. No es solamente la persona singular, individual de Don Bosco, es todo un conjunto, ¿no?, que hace a una estructura del modo de mirar que me parece que es importante que tengamos presente cuando hablamos de Don Bosco. También allí están los primeros salesianos, incluidos los pibes, están las primeras salesianas, Maín, bueno, entonces creo que es importante mirarlo desde ese lado. Brevemente, para que podamos tener al menos una idea, les dejo algunas pistas para poder hacer justamente este ejercicio que les decía. En primer lugar, creo que una cosa que vale la pena recordar, seguramente muchos lo sabrán, Don Bosco no es un pedagogo teórico, es un educador desde la praxis, entonces a él lo vemos como educador y como pastor en sus acciones. Y desde ahí tenemos que entenderlo, inclusive esas intuiciones que podemos después decir se teorizan o se transforman en una posible teoría o modelo pedagógico. Quizás lo más interesante de Don Bosco, me parece que también esto lo podemos pasar a Madre Mazzarello perfectamente y a varios salesianos, salesianas que han llevado el carisma don boscano salesiano por el mundo, el aporte más fuerte que ellos tienen es ser, y que lo hace potente y actual, ¿no?, porque ofrece una serie de respuestas, no es tanto lo que dice o estas respuestas específicamente que ofrece, sino el modo de mirar, de analizar, de hacerse cargo de la realidad juvenil. O sea, el modo de leer su tiempo, su realidad sociohistórica. Ahí hay una clave fundamental. Esto es lo que constituye el sistema preventivo. Una modalidad, un modo de mirar, de analizar y de responder, de hacerse cargo a la realidad juvenil de su tiempo. Don Braido nos dice en ese texto maravilloso, Prevenir, no reprimir, justamente algo así, ¿no? Dice, podemos preguntarnos en qué medida la realidad histórica, está hablando de Don Bosco, puede servir efectivamente de base para una válida formulación de un proyecto preventivo para el presente y para el futuro. Pregunta que tenemos que hacer nosotros también, valga ese paréntesis que coloco yo. Es claro, sigue Don Braido, que el sistema preventivo, pensado y puesto en práctica por Don Bosco en el 800, está inevitablemente marcado y no solo cronológicamente. O sea, es un sistema preventivo, educativo, pastoral, del 800, con todo lo que podemos entender de las características específicas del siglo XIX en distintos niveles, en distintos ámbitos, en distintas realidades. Entonces, Don Bosco mismo nos dice en las memorias biográficas, o el biógrafo que escribe nos da esta pista, dice, yo siempre,
Don Bosco es el que habla, me conduje según lo que el Señor me inspiraba y lo que las circunstancias me exigían. Hay dos claves aquí, o dos componentes de su lenguaje, de lo que él todo lo que él va a ofrecer va a tener siempre estas dos entradas, estos dos elementos, estos dos canales, ¿sí? Lo que el Señor me inspira y lo que las circunstancias me exigen. Por eso me animo a decir que Don Bosco, pastor, animador, educador, configura una lente a partir de estos dos elementos que se transforma en un modo específico de mirar y de discernir las cosas para constituir su proyecto. Entonces, desde acá, como quizás algunos me conocen, a mí me gusta hacer intervenir en lecturas novedosas o revitalizadoras de estos aspectos algún elemento que no viene necesariamente del área con la que estamos trabajando, en este caso con lo pedagógico o con lo teológico, lo pastoral, ¿sí? Entonces, me pareció interesante, a partir de algunas lecturas que venía haciendo en los últimos tiempos, hacer intervenir la noción de interfaz o de interfaces. De hecho, hablaba justamente en el título de Don Bosco como una interfaz potente. Vamos a tratar de ver qué es esto. Sigo a un autor, si ustedes quieren después también lo pueden buscar, se llama Carlos Scolari y su texto, tiene varios, pero el texto fundamental sobre esto habla de las leyes de la interfaz. Él va a analizar muchas cosas desde esta perspectiva o desde esta óptica, desde esta metáfora de la interfaz. Él dice que la interfaz, una categoría que nos viene del campo de las tecnologías, ¿no? De las tecnologías sobre todo digitales, es un dispositivo o un espacio que posibilita la interacción entre dos o más entornos. El modo de entenderlo más fácil, quizás ya tenemos experiencia en esto, es cómo se conecta una computadora con una impresora, o una computadora con un servidor, o con un router para tener Wi-Fi, o la misma Internet como nube, o en este caso, ahora todavía en los últimos tiempos, mucho más otras características para el tema de lo económico, de lo que tiene que ver con los datos, incluso con la gestión de las propias realidades de la identidad, etcétera, etcétera. Entonces, la interfaz es lo que posibilita, y ahí el subrayado está en interacción, es decir, que haya una conexión entre un entorno y otro entorno, ¿sí? De modo que puedan justamente comunicarse y entenderse. Está de base en este concepto, que no es el caso acá desarrollarlo, que esos dos entornos tienen ciertas características diferentes entre el uno y el otro. Entonces, por eso necesitan una interfaz que los conecte, que los ponga en sintonía, que los ponga en onda, diríamos. Bueno, ¿en qué sentido? Entonces, yo, Hugo Vera, hablo de Don Bosco como interfaz. Me parece que es al menos aceptable, plausible, entender que su estilo puede correr cierto riesgo de hacerse inoperante, estéril o con categorías significantes vacíos, si no es puesto justamente en interacción con las condiciones históricas actuales. Algo de esto nos decía Don Braido, ¿no? Como él lo hizo en su tiempo. Es decir, si Don Bosco fue capaz de leer las características juveniles, sociales, históricas de su tiempo para dar respuestas, nosotros también debemos, con todo ese bagaje que nos viene de su propuesta don boscana, hacer el mismo ejercicio, interactuar con las condiciones históricas actuales, cómo viven las juventudes, cómo vive la realidad, los distintos entornos, las distintas realidades, y desde ahí proponer su respuesta. Bueno, cada uno de ustedes que me está escuchando puede hacer su propia bajada a esto, si está en la escuela, si está en el campo del asociacionismo, si está en el campo de la pedagogía, de la formación, de la educación superior, bueno, y así otros tantos más, ¿no? De la parroquia. Bueno, ¿cómo leer esas condiciones históricas actuales que tiene ese entorno y ponerlo en interacción con Don Bosco? Por eso podemos decir que Don Bosco se vuelve la interfaz para activar la interacción entre nuestra realidad y la que él vivió. Son dos entornos, y esto creo que es lo que hay que tomar conciencia fuertemente, que no se traducen automáticamente,
Quizás durante mucho tiempo, pienso toda la primera mitad del siglo XX, esto era más fácil, había como una traducción simultánea mucho más ágil entre una y otra realidad. Luego de las guerras mundiales y de una cantidad de otras cosas que pasaron en estas condiciones históricas, ha ido cambiando mucho el modo de entender lo que es nuestra propuesta educativa salesiana, donboscana, y lo que son las realidades concretas. Pero seguimos estando en el mundo y seguimos pensando que tenemos una respuesta. Bueno, Don Bosco mismo, como nos plantea ahí esa imagen, se vuelve una interfaz para activar la interacción con esos entornos nuevos, que hay que releer. Ambos entornos. Hay que releer el entorno Don Bosco y hay que releer el entorno, por ejemplo, Juventudes, que podría ser al menos el que para mí en este momento me ocupa mayor cantidad de tiempo. Una imagen que nos puede ayudar a entender esto o a enfocar esto que estoy diciendo. Miren, tenemos del lado izquierdo esa imagen de la primera imprenta que Don Bosco, leyendo las condiciones sociohistóricas de su tiempo, invirtió tiempo, dinero, personas, incluso en algunos casos hasta el riesgo, hasta comprar, por ejemplo, una fábrica de papel para que esto pudiera seguir, la imprenta en el Baldoco del 1800, que después también se replicó en muchos de nuestros casos. Muchas de nuestras ciudades han tenido su propia imprenta, la imprenta salesiana, que fue muy significativa para la formación de todos los agentes del mundo de la gráfica. Pero del otro lado tenemos otra realidad. Allí la presentación de la app que se hizo de la JMJ el año pasado y que permitía que los jóvenes salesianos de todo el mundo, del MJS de todo el mundo, estuviesen viviendo en simultáneo lo que algunos chicos vivían, chicos o adultos, vivían ahí en la realidad de la JMJ de Lisboa. Son dos entornos totalmente distintos. Uno analógico, como era la imprenta, con sus lógicas, que no es que desapareció, pero ha ido mutando mucho, y este otro que apareció nuevo, con las posibilidades de lo digital, en este caso con una aplicación que permite interactuar con personas de todo el mundo para, en este caso, un evento. El corazón de Don Bosco ciertamente está vibrando en ambas realidades, pero justamente han tenido en cada caso, en cada situación, que leerlo de manera distinta. No es lo mismo construir una imprenta y todo lo que está ahí que tener lo que significa la app y todo el mundo de el streaming, todo el mundo de las redes sociales, todo el mundo de los contactos, etcétera, etcétera, que esto posibilita el tiempo real, el estar presente en un lugar mientras está pasando, aunque yo esté kilómetros y kilómetros de diferencia. Bueno, creo que este ejemplo nos puede hacer entender esto de la interfaz. Don Bosco nos tiene que ayudar, o ha ayudado, mejor dicho, a leer las dos. El tema es si nosotros somos capaces de hacer este ejercicio de lectura en un montón de cosas que nos vienen pasando, nos vienen suscitando necesidades a lo largo de nuestra experiencia pedagógica y pastoral. Entonces, lo que yo quiero ofrecer, lo voy a hacer de manera muy ágil, daría para profundizar muchísimo más, son como 10 códex que se llaman así, de la interfaz donboscana. ¿Qué son los códex? Son justamente las claves para la codificación y la decodificación, o la interpretación o la traducción de un lenguaje a otro, un entorno a otro, ¿sí? Quizás recordarán algunos, porque nos ha pasado muchas veces, al menos en un tiempo solía ser, bueno, quiero ver un video y me dice el programa con el cual quiero pasar ese video, que hay un códec que es el que pide ese video, que no lo tengo en mi máquina y que tengo que descargarlo. Me está diciendo de manera indirecta que no puede traducir el contenido de ese elemento visivo, de ese elemento audiovisual, y que necesita justamente una clave de codificación distinta que yo tengo que ir a buscarla. Esa clave de codificación es la que va a interpretar, la que va a traducir, la que va a posibilitar que nosotros veamos el video. Bueno, estos 10 códex son, y 10 porque simplemente se me ocurrieron 10, no que sean exhaustiva la cosa, pueden ser como alguna de estas
elementos que necesitan ser revisados para revitalizar nuestra propuesta, nuestra interfaz donboscana. Vamos al primero. El punto 0 está puesto en el tema de la preventividad. ¿Y la preventividad qué es? Es creer en la bondad de todos, todas y cada uno, cada una de los jóvenes. Esto no es un invento de Don Bosco, es un invento o es un modo de leer su tiempo que él lo hereda de Francisco de Sales. Esto sería lo que se llama el humanismo devoto de San Francisco de Sales, que fue influyente en un montón de otras espiritualidades. Podemos pensar en la espiritualidad vicentina, en la espiritualidad incluso de algunas lecturas que va a hacer San Alfonso, María de Ligorio, bueno, y así otros tantos, Santa Juana de Chantal, evidentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que la preventividad se puede leer positiva o negativamente. O sea, prevengo negativamente cuando hago algo para que no hagas una macana. En cambio, la preventividad positiva es más bien potenciar las energías de bien que hay, en este caso en cada joven, para evitar que el mal surja, que el mal crezca. Por eso, porque creo en la potencia de bien de los jóvenes, ofrezco oportunidades de protagonismo y de desarrollo de manera multiforme y constante. Este es un primer códec, ¿sí? Que hay que, como digo, ver cómo hacer para traducir. Hoy, dar oportunidades a los jóvenes en este tiempo, ciertamente no es lo mismo que hizo Don Bosco. Don Bosco lo hizo, por ejemplo, a través de los contratos de trabajo para los aprendices. Hoy, ¿qué otras oportunidades para potenciar las energías de bien tenemos que estar atentos a descubrir? Atentos, atentas. Segundo, el saber silbar, esa expresión fuerte, digamos, de nuestra tradición, contiene un elemento que habla de nuestro estilo. Yo le llamo el estilo de la vocacionalidad, ¿sí? Es decir, el hilo primordial de todas nuestras propuestas tienen que ver con el sentido, con el ayudarte a descubrirlo, a recuperarlo, a potenciarlo, ¿sí? Esto que algunos me han escuchado en otros espacios y probablemente en algún momento también habrá un video sobre esto, lo que es seguir hablando de vocación o hablar de vida vocacionada. Lo digo rápidamente, hablar de vocación es un momento determinado que tomás una opción, una elección, que de hecho es así, o pensar más bien en que todos los hechos de la vida, de todo joven, de cada joven, de todo adulto, de cada adulto, tienen una fuerza vocacional y entonces es la vida misma la que está vocacionada. Toda vida es vocacionada, suelo decir, toda la vida, todos los momentos de la vida son vocacionados. Bueno, aquí hay una clave a pensar mucho también. De ahí se desprende que todos, todas tenemos un lugar específico. Nadie es descartable, podríamos decir, en el sentido que muchas veces también lo plantea el Papa Francisco. Tercer códec. Se hace camino desde donde cada uno está. La situación, el punto de partida es donde cada uno esté, el propio territorio, la propia gramática, la propia realidad. No se homogeneiza en el estilo donboscano. Ejemplos. Tenemos Sabio y escribe una vida para él, Domingo Sabio, para Francisco Besuco, para Miguel Magone, 3 tipos de jóvenes distintos. Va a haber otras biografías que él va a escribir u otras propuestas también para decir esto se abre, ¿no? O el caso Rúa Cagliero, 2 distintos que en su distinción podían ser problemáticos. De hecho, sabemos que tenían algunas dificultades entre ellos y sin embargo los aprovecha como punta de lanza para el proceso de fundación de la congregación y para el proceso de la ampliación misionera. El caso de Maín, el caso de María Mazzarello, que él está atento a lo que Dios le va diciendo y cuando se encuentra con esta chica que ya había comenzado a hacer una obra muy parecida para chicas en Mornés, de lo que él dice, acá está la posibilidad, y con ella construyen la faceta femenina del carisma donboscano, mazzarelliano, que justamente son las hijas de María Auxiliadora.
Los hermanos Busetti, con dos características distintas. Don Bodrato, un viudo, maestro rural, que viene como misionero a la Argentina y le toca ser el inspector en el tiempo más complejo, que es justamente el de la expansión misionera. Bueno, detrás de todo esto hay una gran diversidad. Don Bosco no desaprovecha eso. Ve donde cada uno está y desde ahí ofrece este segundo elemento, que es la atención a lo que hoy se llama en el lenguaje pedagógico las trayectorias. No mirar tanto un itinerario igual, sino trayectorias distintas que cada uno tiene con diversos momentos de entrada, de salida, de vuelta, etcétera, etcétera. Cuarto códec. Nunca impone nada, pero siempre propone. Es fuerte la capacidad propositiva del estilo donboscano. Y acá se juegan tres elementos para mí, podrían ser muchísimos más. El primero, el laberinto, le llamo, de las libertades, un tema muy fuerte en este tiempo. Las libertades pueden ser también una trampa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para educar en una gran libertad interior, pero que esa libertad a la vez no sea un elemento que condiciona otras realidades? En este caso, la realidad de ir más adelante y más allá, o sea, no quedarte solo en eso, y el más allá incluso abre algo que vamos a ver en un ratito, que es el tema de la trascendencia. Pero el tercer elemento creo que es clave, ¿no? Esto de el horizonte de la propuesta de Don Bosco es el horizonte del Evangelio. Entonces siempre está puesto en los otros, en los últimos, en los con más problemas, en los vulnerables. Ese horizonte no se pierde cuando uno busca la libertad. De nuevo vuelvo a decir, un tema muy fuerte para lo educativo en los tiempos que vivimos, al menos aquí en Argentina. Quinto, que me parece que está puesto en este lugar, sí me parece, lo puse a propósito, como el corazón, el centro de esto. El arte de dar y de hacer lugar que tiene la propuesta donboscana, la interfaz Don Bosco, a lo espiritual, a lo trascendente, a lo religioso. Son tres cosas distintas, no es esta la sede para explicar esto. Se conectan, pero no son iguales, ¿sí? Lo espiritual, lo trascendente, lo religioso. Este es el centro de su propuesta. Este es el elemento que funciona como la fuente primera de todo lo que Don Bosco va a proponer. Y que también me pregunto, ¿es hoy el centro de nuestras propuestas? Por eso es muy complejo, por eso necesita revisiones desde miradas, desde el modo de operativizar, etc. Él tiene una explícita discreción en la propuesta espiritual, trascendente y religiosa. O sea, no impone nunca, pero siempre está como abriendo el juego al estilo del Jesús del Evangelio, a que haya algo más, hay una pregunta más que te lleva más adentro. Bueno, otra cosa que tenemos para trabajar bastante, al menos en lo personal, lo pienso, en este tiempo. Otro aspecto que lo llamamos el ecosistema llamado oratorio. ¿Vieron? La palabra oratorio para nosotros tiene a veces la connotación de la actividad que hacemos o los días festivos, o el sábado, o el domingo, o el oratorio diario en algunos lugares, como una específica acción, que está bien, ¿sí? Pero el oratorio es mucho más que eso. Es un conjunto de rasgos. Esto que las constituciones salesianas nos dicen que toda obra es casa, capilla, escuela, patio. Si falta uno de estos elementos, faltan todos. Es un sistema, es un ecosistema, y por ende la necesidad de que todos juntos tiren de manera conjunta, con intensidades diversas, pero siempre estando juntos. Por eso, este tercer elemento, que me parece que es fundamental, algunos recordarán que fue un trabajo muy fuerte que Don Viganó, rector mayor que tuvimos hace un tiempo, lo potenció muchísimo, que es este tema de que también estos son rasgos de las personas, es lo que llamamos el corazón oratoriano. Entonces, no es oratorio solamente la actividad, es oratorio todo lo que hacemos, y somos oratorio todas las personas. Esto de el oratorio está en vos, que se ha transformado hasta en canto entre nosotros. Séptimo códec. Se vale de algunas instituciones,
de algunas estructuras, pero las trasciende, no se queda en eso, no está atado a nada, no está atado a nadie, don Bosco. De hecho, eso le trae bastantes problemas, ¿sí? Volviendo al caso, en Mornés había el deseo de hacer un colegio para varones en Mornés. Cuando descubre la posibilidad de que este es el puntapié para comenzar la realidad de lo femenino en el carisma salesiano, ahí hace una casa para las chicas. Y bueno, y sabemos históricamente, y si no lo saben lo pueden buscar, lo que sufrieron las primeras hermanas en Mornés, por más que era su lugar natal, porque justamente no era la expectativa de lo que la gente tenía. Entonces no se ata ni a nada ni a nadie. No se ata ni a nada, ni en el espacio, esto que decían lugares, entonces por eso comienza a pensar las misiones, comienza a pensar una serie de cosas que trascienden el baldoco pequeño que él tenía, ni tampoco en el tiempo. Y esto es, me parece también una apuesta y una especie de desafío para nosotros, ¿sí? ¿Cuál será el modo con el cual estas instituciones que don Bosco creó, pienso en una que para mí es muy problemática en estos tiempos, que es la escuela, que no solamente nos atemos a ella, sino que las trascendamos? ¿Qué escuela tendrían don Bosco y Maín en este tiempo? ¿Las tendrían? Bueno, pregunta que es retórica en este caso, pero que me parece que también nos puede llevar a preguntarnos varios elementos más. Un octavo códec. Esto no es, creo que lo dije al inicio, no es solo don Bosco, no es solo Maín, es un vasto movimiento, esto que no hemos llegado nunca a detectar, descifrar totalmente qué significa en nuestro lenguaje don boscano salesiano ser un vasto movimiento de personas. En primero, que los sujetos son colectivos, esto que en este tiempo eclesialmente se nos está hablando de la sinodalidad. No es una sola persona, un héroe, una heroína que van a activar determinada cosa. Hay un riesgo muy grande históricamente hablando, entonces me animo a ser crítico en lo crítico que estoy planteando, de que de hecho nosotros como salesianos, como salesianas, hemos tenido, a mí se me ocurre genéticamente, suelo decir, quizás desde el mismo don Bosco, una tendencia a que miremos individualmente a don Bosco en contra de la madre de la marquesa de Barolo, en contra de los curas de su tiempo, del obispo, y en realidad no es así. Estamos mirando de manera miope, me parece. Hay un conjunto de personas que alrededor de don Bosco, que es el motor ciertamente, están provocando un cambio. Bueno, acá hay mucho para eso. Entonces la pregunta también es, ¿nosotros estamos inventando algo o recuperando lo original? Este tiempo nos está pidiendo quizás algo que el mismo don Bosco dijo: yo hago el borrador, ustedes van a tener que hacer el trabajo pasado a limpio. Bueno, quizá nos toque a nosotros, y así a futuro, Dios mediante, si el Señor sigue queriendo que el carisma salesiano don boscano vaya para adelante en el tiempo. 9, un elemento que también daría para muchísimo en nuestra reflexión: el rostro de la amorevolezza hoy creo que se llama cuidado. Esto podría abrirnos a muchos temas que bueno, no lo vamos a tocar acá, pero eso de la cultura del no basta amar, es justamente no basta amar porque hay que cuidar, ¿sí? Porque hay que detectar qué provoca ese amor, o justamente algunas cosas tienen que provocar un movimiento que haga que los demás se den cuenta, aquello de la carta del 84, que se los ama. El conjunto de 3 cosas que también daría para muchísimo. Cuidados, hasta dónde, límites, hasta dónde, acompañamiento, hacia dónde, para qué. Bueno, hay que mirarlo también en conjunto esos 3. Y después esto de beber de la fuente de la amorevolezza, que antes había dicho que era lo trascendente, aquí lo pongo en profundidad. ¿Cuál es la fuente de la amorevolezza? Es el amor de Jesús, buen pastor. Es el Cristo que aparece en el sueño de los 9 años, que está configurado a través del amor del Padre entregado al mundo. Por eso, no con golpes, sino con amor y con la mansedumbre te los vas a ganar. El estilo que justamente don Bosco va a heredar fuertemente también de San Francisco de Sales. De nuevo, tendríamos otra beta para seguir profundizando. Y el último,
Es una... Don Bosco es una estación, digo yo, para ponerle alas a los sueños. O sea, es un taller más que una terminal. Es un lugar donde siempre se está trabajando y nunca se termina de configurar de manera total. Siempre hay algo nuevo para poner, siempre hay un horizonte, por eso esto de alas a los sueños, para poder pensar otra cosa. La vida misma es un banco de prueba. Todo esto, ¿dónde se pone en ejercicio y se pone justamente, valga la redundancia, a prueba? En la vida. De hecho, es lo que el Evangelio de Mateo nos dice: por sus frutos los reconocerán. O sea, nos vamos a dar cuenta si realmente estas cosas son verdaderamente buenas para el mundo, para los chicos, para las chicas, por los frutos que provocan. Bueno, una pregunta que también tenemos que hacernos a partir de cuando se generan situaciones de dificultad o de problematicidad. ¿Hemos sido nosotros los que hemos provocado alguna de esas cosas, quizá no estando atento a la productividad o a la preventividad o al necesario protagonismo que los jóvenes tienen que tener? Bueno, mucho para trabajar ahí dentro. Quisiera simplemente concluir con esto. Estos son tiempos, me parece, para recuperar la interfaz Don Bosco. Don Bosco es un regalo para la iglesia, es un regalo para el mundo, no es algo que nosotros tenemos que guardarnos como un tesoro así de manera egoísta, pero a la vez también es algo que hay que potenciar. Creo que los salesianos, las salesianas, muchas veces tenemos el riesgo de transformar a Don Bosco en un cliché, en un eslogan. Y Don Bosco es lo más contrario a eso. Don Bosco es esta interfaz que nos diría él hoy. Interactúen con el entorno, interactúen con la realidad, busquen cuáles son los desafíos a los cuales tienen que estar respondiendo, los desafíos de los jóvenes, pero los desafíos también del modo de hacer presente la vida de Dios, del modo de hacer presente un mundo más humano. En el fondo, aquello que también ofreció a tantos chicos, tantas chicas, salesianos, podemos pensar el caso de Madre Mazzarello, pero también Domingo Savio, Seferino, Laurita, Don Sati, la plenitud, la vida en abundancia que se puede vivir desde el carisma salesiano, el carisma donboscano. Don Bosco, potente interfaz educativa que nos desafía para que nosotros nos hagamos cargo también del tiempo en el que nos ha tocado vivir, que es ciertamente para nosotros el mejor de los tiempos.